¿Qué tal, Miguel Buenas Ángel? ¿Cómo tardes, estás? Qué Silvia. gusto Buenas tardes, saludarte. maestro. Hola, hola. Qué gusto saludarte. Muchas gracias. Igualmente, maestro. Muchas gracias por la invitación, caray. Sí, pues le estaba yo diciendo a José que gracias a ti empezamos la ceremonia para contactarlo y hacer que formara parte de nuestro ciclo de enseñanza de Derecho Administrativo, que la verdad es una cosa que nos tiene muy entusiasmados porque como que no se había hecho antes en la comisión y queremos sacar como muchas recomendaciones para escuelas de derecho que nos sirva para que los estudiantes tengan realmente más amor al derecho administrativo, ¿no? Yo creo que eso va a ser muy importante. Pues mira, yo creo que podemos ir comenzando con las presentaciones mientras se va uniendo el resto de los participantes del día de hoy. Te agradezco mucho primero que hayas aceptado nuestra invitación para participar con este tema tan interesante que son las fronteras del derecho administrativo en nuestro ciclo de enseñanzas de derecho administrativo. Voy a comenzar con la presentación del doctor José Roldán Chopin, que de veras es un gran gusto tenerlo aquí presente. Y él es abogado egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE y autor de varios libros. Nos puso aquí nada más uno, Derecho Administrativo, Oxford University Press, México. Sabemos que también es autor de muchos libros y que le encanta participar en estas sesiones en donde se discuten temas muy interesantes. Así es que, bueno, habiéndolo presentado, yo creo que podemos comenzar con su participación el día de hoy. Doctor Roldán, adelante. Bienvenido. Le damos la bienvenida la coordinadora Silvia Rocha y el secretario Miguel Ángel Zulu. Me imagino que Lucy Villalón, nuestra subcoordinadora, estará a punto de conectarse. Adelante. Pues muchísimas gracias, Silvia. La verdad es que es un gusto estar con ustedes y con los colegas de la barra. Pues Miguel Ángel, pues por supuesto, muchas gracias por la generosidad en la invitación. Y bueno, el propósito de ustedes es platicar desde la perspectiva de la academia y por supuesto desde esta área de mi interés, que es el derecho administrativo, algunos temas que pudieran ser útiles en la reflexión de la disciplina y que por supuesto también puedan posibilitar este diálogo con quienes como ustedes están en la brega cotidiana, en la profesión, en la función pública y pues con el propósito de considerar que lo que hacemos en la academia puede ser relevante para esto. Me gustaría ver varios temas. Uno tiene que ver con el reto que actualmente tenemos con los contenidos de nuestra materia. Dos, con una cuestión que tiene que ver con las metodologías, tanto de enseñanza como las metodologías con las cuales tenemos que trabajar el derecho administrativo, incluyendo, por supuesto, su aplicación. Y por supuesto también con los retos que plantea la aplicación real, en donde pues vemos un complejo en donde no está presente solamente la administración, sino también la legislación y las legislaturas son piezas relevantes y por supuesto los jueces. Entonces me gustaría tocar una diversidad de temas con la idea de plantear las cuestiones novedosas que creo que nos deben llevar a pensar, independientemente de en qué ámbito nos encontremos en el ejercicio profesional o en la academia, y por supuesto establecer como estos horizontes o estas lanzadas hacia lo que viene. La primera cuestión tiene que ver con los contenidos de la materia. Tanto en los programas de licenciatura como en los programas de maestría, y yo creo que más
en los de licenciatura tenemos un canon de contenidos que en algunos casos se concentran en un curso de Derecho Administrativo, en la mayoría de los casos en 2 cursos de Derecho Administrativo, uno que tiene que ver con cuestiones generales, otro que tiene que ver con cuestiones especiales. Y bueno, resulta ya excepcional aquellos casos en los cuales tenemos más de 2 derechos administrativos. En ocasiones puede estar complementada con el procesal administrativo, pero tenemos ahí, pues, en perspectiva de la enseñanza, los continentes en los cuales nos concentramos y, por supuesto, la limitación de horas, la limitación de sesiones, nos llevan al reto de pensar, bueno, cuáles son los contenidos que ubicamos, sea en un curso, en 2 cursos, si es que bien nos va. Y una cuestión tiene que ver con los enfoques y cuál es el sentido de enseñar derecho administrativo a estas alturas. Hay textos muy influyentes en nuestro país, por supuesto, y sigue siéndolo el texto de Gabino Fraga, por ejemplo, que nos habla en sí mismo del estado de la cuestión y de todavía por razones de respeto a la obra de Fraga, en ocasiones que puede tener que ver con la inercia misma de la enseñanza. Y por supuesto, yo creo que también nos habla de la carencia de que quienes estamos en el área no hemos desarrollado textos que pudieran plantearse como alternativos. Eso en sí mismo es un problema. ¿Y por qué creo que lo es? Vean, don Gabino Fraga escribió su texto en los 30 del siglo pasado y es un texto que sigue reeditándose y sigue teniendo un nivel de ventas muy considerable y muy respetable, pero, y ahí viene un primer tema, eh, que tiene que ver con la contextualización histórica de aquello que enseñamos y, por supuesto, si esa contestación histórica no se presenta también con sus propios desfases. Cuando Fraga escribió su libro, en los 30 del siglo pasado, estábamos viviendo una etapa en la cual salíamos de la revolución, estábamos en el México de los caudillos y el proceso de institucionalización del Estado, de la administración y, por supuesto, de las reflexiones sobre la administración. El Estado necesitaba de consolidarse. Y si leemos con estos ojos y vemos el contenido y cómo plantea don Gabino Fraga su texto, la definición del derecho administrativo tiene su núcleo a partir del acto administrativo y la definición de qué es lo administrativo a partir del acto y de el entendimiento de las potestades administrativas. Si hacemos ampliamos la esfera del rango de apreciación, en Europa se estaba hablando ya de los servicios públicos, en Francia era particularmente ya muy influyente la idea de los servicios públicos, y la pregunta es por qué Fraga no adoptó como el núcleo de su reflexión a los servicios públicos y sí el concepto de potestad, que es mucho más alemán. Y yo le encuentro la explicación porque tenía que pensar en términos de qué era lo que era necesario para consolidar al Estado y a la administración para hacer frente no solamente a un antecedente de fragmentación explicable por el caudillaje y porque cada uno de los poderes estaba concentrado en estos, sino porque requería de pasar un proceso de institucionalización. Y creo que hay una parte muy importante en el texto de Fraga, y por supuesto seguimos teniendo esto. Y yo creo que eso fue funcional en México en una buena cantidad de años, pero bueno, ha corrido mucha agua bajo el puente y creo que hemos pasado por una serie de etapas en las cuales el derecho administrativo, visto como derecho positivo, dejó de tener ya ese propósito, pasó por una etapa de modernización, se abrió hacia el exterior y, por supuesto, la administración pública cambió, el sentido de la normativa cambió,
la forma en entender cómo operaba el Estado hacia los sectores que se regulan, se generaron los órganos constitucionales autónomos, se presentaron las autonomías, se incorporaron nuevos conocimientos sobre regulación, sobre política pública. Y creo que en eso los administrativistas nos hemos quedado cortos en considerar todos esos fenómenos. Y creo que ahora tenemos que pensar en el derecho administrativo en dos vertientes. Uno tiene que ver con la función del derecho administrativo en su función de racionalización de los poderes públicos. Una buena parte de la raíz y de la explicación del derecho administrativo tiene que ver con la sujeción de la administración al derecho y, por supuesto, el principio de legalidad, el entendimiento de los actos administrativos, las leyes de procedimiento administrativo, tienen que ver con esto, con cómo racionalizamos el ejercicio de los poderes y, por supuesto, cómo es que sometemos a la administración, una administración siempre difícil de sujetar al derecho, pero ahí viene un reto, ¿no? Los españoles, y García Interreda diría cómo hacemos frente a la arbitrariedad de la administración. Y bueno, ahí hay una parte que es importante y bueno, los controles jurisdiccionales, el gran desarrollo de los contenciosos administrativos del amparo tienen su faceta en ese terreno. Y por otra parte, y quiero apresurarme para plantear este otro aspecto, no es solamente cómo controlamos a la administración y cómo la sujetamos al derecho. Otra parte importante tiene que ver con cómo el derecho administrativo también juega una función constructivista. ¿Y a qué me refiero con esta función constructivista? Que el derecho administrativo tiene que ver con esta parte del derecho que regula en distintos sectores, asentamientos urbanos, urbanismo, intermediarios financieros, mercados de distinto tipo, telecomunicaciones, hidrocarburos, medio ambiente, tránsito, movilidad, etcétera, etcétera, tiene esta pretensión de conseguir un mejor estado de cosas. Si revisamos los primeros artículos de cualquier ley, dice, bueno, esta ley tiene por objeto mejorar el medio ambiente, mejorar la competitividad en los mercados, lograr educación de calidad, buscar la efectividad del derecho a la salud, en fin, tiene estos propósitos de interés general que buscan un mejoramiento en las condiciones de vida de quienes vivimos en México. La pregunta es si las explicaciones sobre el derecho administrativo, las herramientas del derecho administrativo, la forma de operar al derecho administrativo nos está llevando hacia allá. Es decir, si hay efectividad y eficacia en el cumplimiento de esos propósitos o no. Y yo creo que en eso, en algunos casos más, en otros casos menos, pero la verdad es que yo creo que vistas las condiciones del país, quedamos a deber. El derecho administrativo queda a deber en el cumplimiento de esas finalidades. Y por supuesto, esto también nos lleva a un ejercicio de pensar, bueno, si quedamos a deber, si esto no es así, si a veces en lugar de tener avances hay retrocesos, entonces es que algo está mal. Y eso, que algo es insuficiente. Y las insuficiencias o los errores nos llevan a pensar en, bueno, cómo desde la disciplina podemos mejorar el estado de cosas. Y bueno, por supuesto, en esto yo creo que el derecho administrativo y las teorías del derecho administrativo se están convirtiendo en insuficientes o en herramientas analíticas insuficientes para cumplir con esas finalidades. Y en eso creo que nos debemos abrir hacia conocimientos que nos pueden aportar elementos valiosos para poder mejorar no solamente nuestra apreciación conceptual o teórica, sino también nuestras herramientas de acción. Planteo un ejemplo, yo estoy en el CIDE, como se dijo en la presentación, pero no estoy en la división de Derecho, sino estoy en la división de Administración Pública.
Y en las conversaciones con los colegas de la División de Administración Pública decían lo siguiente: bueno, en los 70, la administración pública y los ejercicios que se hacían desde la academia eran de derecho administrativo. Y por supuesto, de los 70 para acá ha corrido mucha agua, decía, y las ciencias de la administración, pensemos en la gestión pública, en las teorías de la organización, en el pensamiento estratégico, en cuestiones como la rendición de cuentas, cuestiones tales como las evaluaciones de desempeño, el presupuesto por resultados, son conocimientos y conocimientos valiosos ante los cuales vemos poco. Los vemos poco desde nuestras disciplinas y me parece que tenemos que verlos más porque si vemos hacia allá, y no se trata de que hagamos administración pública desde el derecho administrativo, pero sí nos pueden aportar elementos valiosos para mejorar nuestras explicaciones y nuestras formas de operación. Esto sí es que lo vemos hacia la parte de la administración pública, pero no se queda ahí esta necesidad de ver hacia otras disciplinas. Si vemos, por ejemplo, hacia la economía, pues por supuesto las teorías de la regulación que han sido más trabajadas desde la economía, la teoría de juegos, el análisis económico del derecho, también plantean cuestiones que son herramientas valiosas y después me permitiría dar algunos ejemplos de posibles aplicaciones. La administración pública, la economía, las políticas públicas. En el derecho administrativo tenemos conceptos tales como los del interés general, el interés público, el orden público. Pero tenemos severas limitaciones para explicar, bueno, qué es el interés general, qué es el orden público, qué es el interés público. Y disciplinas como las políticas públicas tienen herramientas que nos permiten afinar con mayor precisión cuando estamos, por ejemplo, ante un problema público. ¿Cómo distinguir un problema público de un problema privado? ¿Cómo conceptualizar el problema público? ¿Cuáles son sus características? Y por tanto, y que son conceptos que nos permiten trabajar esto con el concepto de interés general, que es cuál es el propósito de interés general que se busca en una determinada legislación o en una determinada rama del derecho, y por lo tanto, cómo podemos alinear al acto administrativo, uno de cuyos elementos es el interés público, la finalidad de interés público, con la finalidad de la ley, y de esta manera cómo poder ubicar cuestiones tales como el desvío de poder o el exceso de poder que tienen en su núcleo la necesaria delimitación del interés público para determinar si un determinado acto es compatible con ese propósito de interés general, o bien se plantea una cuestión de desvío de poder o de exceso de poder, ya planteado como una cuestión técnica en el contencioso administrativo. Otro tipo de disciplinas tiene que ver con las aportaciones que la psicología y particularmente la psicología conductual plantea en la reflexión. Y bueno, los economistas han hecho toda una revolución que ha desplazado las ideas neoliberales, y esta es una de las paradojas. El neoliberalismo ha sido ya rebasado desde el propio terreno de las ciencias económicas, con la incorporación de la psicología experimental o de las ciencias del comportamiento. Y esto nos va llegando poco a poco, y bueno, un reto importante es cómo incorporar las ciencias del comportamiento en el derecho administrativo. Y bueno, en esto, por supuesto, tiene que ver con cuestiones tales como los hechos administrativos o los actos materiales de la administración. Todos, cuando comenzamos nuestra vida cotidiana, pues nos trasladamos por cualquier medio privado o público al lugar de trabajo, o a hacer la compra, o a llevar a los niños a la escuela, en fin, o al aeropuerto. Y bueno, nos regimos por el reglamento de tránsito, por la ley de movilidad,
Y hay una diversidad de actos administrativos, pero también de actos materiales o de hechos materiales. Y a veces influye en nuestro comportamiento el solo hecho de cómo en una ciudad está la señalización de tránsito. Si es una buena señal, si no es una buena señal, es posible que si tenemos una imagen visible y clara de que hay una cámara que está asociada con fotomulta, bueno, reducimos la velocidad. Y entonces lo que hay es una recepción en el comportamiento real y esa mejoría en el comportamiento real que busca prevenir un accidente, hacer que las personas se comporten de cierta manera, que eviten tirar basura en las calles, puede tener detrás toda una idea de economía, de experimentación psicológica que después se traslada a cómo se lleva a cabo una actividad material de la administración, un hecho administrativo o bien un determinado mensaje de información de la autoridad hacia aquellos destinatarios en donde busca realmente eh, modificar su comportamiento para que coman más sano, para que reduzcan la velocidad, para que tiren la basura en un determinado lugar, para que ahorren el agua, que tienen que ver con estas cuestiones propias del derecho administrativo. En fin, este es otro elemento. Y por supuesto, y con eso termino el reto de los contenidos, los retos de las nuevas tecnologías. Las tecnologías en sí mismo plantean retos importantes para la operación cotidiana de la administración, el solo hecho de las fotomultas y el algoritmo que opera, el mecanismo que capta si alguien va más allá de la velocidad, si se respeta el sitio de estacionamiento, pues son ya aplicaciones concretas en el derecho administrativo, los sistemas de compras, en fin, nos van planteando el reto de las tecnologías y por supuesto también en los comportamientos, estos nuevos mercados que plantean la economía digital, las aplicaciones, las plataformas digitales, bueno, plantear un extraordinario reto en las capacidades mismas, no solamente del derecho administrativo, sino del Estado mismo para aprenderlas. Un fenómeno, por ejemplo, que es como aquello en donde nos damos de topes para poder aprenderlo, tiene que ver con las criptomonedas, ¿no? Cómo es, y se van dando fenómenos de estatalidad. Las criptomonedas funcionan más allá del Estado y por supuesto es difícilmente regulable un fenómeno de ese tipo, que está además pensado para que funcione de esa manera, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que nos plantea no solamente los retos para aprender los contenidos, sino para repensar las formas de abordamiento y los conocimientos propiamente jurídicos y cómo es que eh, abordamos la disciplina. Y ahí está parte de los retos. Eso lleva, por supuesto, a pensar las metodologías, las formas de relación del derecho con otras disciplinas también jurídicas y, por supuesto, también de las metodologías de enseñanza. Creo que una de las cuestiones que está siendo ya superada, no solamente por esto, sino de mucho tiempo atrás, son estos esquemas de enseñanza de cátedra del derecho, en donde el profesor es el único que habla y los alumnos aprenden. Y bueno, ahí yo creo que quienes estamos relacionados con la disciplina nos encontramos todos los días con estos comentarios de que el derecho administrativo es muy aburrido, ¿no? Y por supuesto, esta idea de lo aburrido que es el derecho administrativo no ayuda mucho para hallarle el encanto que tiene. La verdad es que en lo personal me dediqué a esto por lo apasionante que resulta. Y por supuesto, yo creo que en esto hay una parte lúdica, ¿no? Entonces, ¿cómo a veces me represento? Y perdón si es que alguien ya escuchó esta parte, eh, los administrativistas tenemos el placer que cuando éramos niños fuimos adquiriendo cuando se trataba de armar un Lego, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de operar con piezas pequeñitas o bien cuando comenzábamos a tener la curiosidad de arreglar algo que podía ser el radio, cambiarle el motor al aceite, meternos un poco a la mecánica para ver si las bujías estaban bien o mal
Ahora en pandemia me apasioné por el hecho de cocinar, entonces el descubriendo los ingredientes, los sabores, los aromas, las temperaturas, las texturas y demás, es ese placer por el hacer, ¿no? De las pequeñas cosas, de cómo si un automóvil logra una velocidad de aquellas que nos prometen los comerciales, alcanza esa velocidad si es que nos gusta la velocidad porque la maquinaria funciona bien, ¿no? Y este es el oficio de los administrativistas, ¿no? Levantar la tapa del cofre o meterse a armar un Lego o meterse a hacer el guiso, porque finalmente si un derecho humano como la educación funciona y es de calidad es porque detrás está el mecanismo de adquisición de los pizarrones y las bancas y los gises y porque se empleó bien el recurso público. O si tenemos agua potable en nuestras casas y un agua potable de buena calidad es porque hay detrás un servicio público que funciona bien y un servicio de potabilización y una red de tubería que está bien construida y un presupuesto bien ejercido. Y ese es finalmente el resultado de lo que hace el administrativista. Es decir, los administrativistas nos encargamos del funcionamiento de las maquinarias y mientras mejor funcione, pues qué bueno, ¿no? Porque finalmente eso se expresa en condiciones de calidad de vida. Eh, Cuando vemos por qué es que los países nórdicos tienen las mejores condiciones de calidad de vida, la respuesta es porque tienen mejores administraciones públicas, porque funcionan bien, porque hay menos distracción de recursos. Por eso es que también tienen mejor evaluación cuando medimos las percepciones sobre corrupción, ¿no? Y aún así tienen sus problemas, pero funcionan mucho mejor que en otros países donde hay más percepción de corrupción. ¿Por qué? Porque hay recursos desperdiciados. Y ahí está el reto de cómo darle sentido al derecho administrativo y cómo plantear que es útil. Y ahí simplemente les planteo una experiencia en mis clases de derecho administrativo en la licenciatura. Hago un ejercicio que va cambiando curso por curso, pero algunos de estos es, ahora cuando iniciaba la pandemia, organicé una cosa que se llamaba el cuarto de crisis. ¿Y qué significa el cuarto de crisis? Bueno, fuimos a lo largo del semestre haciendo un seguimiento de cuál era el avance de pandemia y entonces los alumnos hicieron roles, unos eran la Consejería Jurídica, otros eran la Secretaría de Salud, otros la Secretaría de Hacienda, y entonces en la medida en que iba avanzando la pandemia íbamos estableciendo a partir de la Ley General de Salud o la Ley de Presupuesto o el presupuesto de egresos, viendo de qué manera el Estado y las administraciones tenían que hacer algo para hacer frente a la pandemia. Y entonces había casos hipotéticos, tales como, bueno, llegaba un avión al aeropuerto y el capitán señalaba que ahí había varias personas que se habían sentido mal y probablemente tenían COVID, entonces, ¿qué hacía cuando se llegaba al aeropuerto de la Ciudad de México y qué medidas tenía que tomar la Secretaría de Salud para tratar el problema? Entonces, a partir de situaciones hipotéticas, los alumnos iban no solamente participando en la clase, sino también tenían que documentarse para ver qué tenían que hacer, cómo tenían que llevar a cabo la administración del presupuesto, si es que había o no había una partida destinada a tal caso y qué sucedía si es que lo había o si es que no lo había. Entonces, y la verdad es que resultaban ejercicios interesantes, ¿no? Y bueno, el propósito de cada tema era, bueno, ahora vamos a ver el acto administrativo, bueno, cuál es el acto administrativo que va a dictar la Secretaría de Salud para enfrentar tal caso y cómo están los elementos y si es o no competente y si está firmado o no está firmado y cómo van a motivar el acto. En fin, y tenía un sentido de utilidad, ¿no? Y bueno, pues por supuesto, ahí está. Y ya yendo hacia la conclusión del tema, creo que los jueces, la judicatura, tienen funciones muy relevantes y por supuesto las decisiones de los tribunales tienen que ver, por una parte, con cómo invalidan, anulan, declaran inconstitucional una determinada actuación de la administración,
por un problema de legalidad o un problema de constitucionalidad, pero, y ahí está el punto relevante, también es posible que las sentencias de los tribunales planteen ciertas decisiones que pueden tener otros efectos, a veces pueden sustituir a la administración. Por ejemplo, el emblemático caso de la marihuana, que es uno de los casos emblemáticos de la Suprema Corte, tienen un efecto de sustitución de la administración en la autorización de usar la cannabis para efectos lúdicos. O hay decisiones que afectan, que pueden afectar política pública, las polémicas decisiones de los tribunales sobre la suspensión de la vacuna de COVID a los niños menores de 11 años, ¿no? Bueno, este es uno de los temas. Entonces, los jueces no solamente tienen esta función de limitar y invalidar y declarar inconstitucional, sino también tienen funciones constitutivas de derechos y, por supuesto, también tienen funciones y emiten resoluciones que van más allá y que pueden o sustituir a la administración o afectar una política pública. Y aquí tenemos otro tipo de temas que son de la mayor relevancia, la relación entre la función judicial y la política pública, las distinto tipo de decisiones de autorrestricción de los tribunales de deferencia, de control y discrecionalidad, de control de la discrecionalidad política, de control de la discrecionalidad técnica, los métodos que los tribunales están tomando para controlar este tipo de funciones. Y por supuesto que nos mete en el terreno de, por ejemplo, el test de proporcionalidad que usan los tribunales o bien las categorías sospechosas en casos de discriminación o las técnicas de ponderación o de razonabilidad, que son distinto tipo de técnicas que pueden usar los tribunales y que, por supuesto, tienen una función relevante en cómo definen un determinado problema. Y ahí siempre hay una tendencia de las administraciones a veces de querer asumir estas metodologías de decisión que están fundamentalmente pensadas para los jueces en las decisiones administrativas. Y ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque la función jurisdiccional y la función administrativa son dos funciones constitucionalmente distintas. Y cuando una administración decide como si fuese un juez, yo creo que hay un problema. Y por supuesto, la administración no es juez. Aun cuando hay procedimientos seguidos en forma de juicio, la administración no es un juez. Sigue haciendo funciones administrativas y por supuesto hay que someter a crítica si herramientas como el test de proporcionalidad pueden emplearse en decisiones administrativas o bien si la administración tiene sus propios temas. Y por supuesto, esto tampoco implica que hay que rechazarlas. Por supuesto, la proporcionalidad tiene una función y una función relevante, ¿no? Pero a partir de la propia, de asumir que la administración lleva a cabo una función administrativa y no llevan a cabo una función jurisdiccional. En fin, planteo simplemente distinto tipo de temas que nos colocan en puntos en donde yo creo que hay que someter a discusión las formas tradicionales que tenemos de pensar el derecho administrativo y que nos hacen ver más allá o que nos colocan en el punto de mira de algo que puede resultar hasta desconocido. Pues muchas gracias. Yo espero no haber abusado de la palabra. Me ajusta a los tiempos que me dijeron, así es que muchas gracias. Así Muchas es que gracias, a su José. disposición. Doctor, te agradecemos muchísimo la participación. La verdad es que compartimos contigo el entusiasmo por el derecho administrativo y lo que me gustaría es abrir el foro para que nuestros compañeros te hicieran preguntas. Yo tengo muchas, pero me las voy a reservar para que nuestros compañeros primero externen sus inquietudes, comentarios o sugerencias. Adelante. Por favor. Ahí Carlos Matute levantó la mano. Carlos, adelante. Y también aquí nuestro colega No, don Miguel Ángel. yo nada más te estaba saludando, doctor, y agradecerte tu presencia en la barra. Muy interesante la conferencia. Gracias, un fuerte abrazo y dejo a los demás No, hablar. muchas gracias, Muy amable, Carlos. gracias. Gracias, Carlos. Miguel Ángel. No te escuchamos.
Sí, tiene el Sí, micrófono bloqueado. el micrófono bloqueado. Pues ahorita que lo logra desbloquear, mientras me gustaría a mí compartir contigo, José, una reflexión. Y es, a mí me gusta mucho cómo abordas esta evolución que hemos tenido de la óptica del derecho administrativo. Pero me gustaría también preguntarte, ¿cómo hacemos para que realmente los estudiantes de derecho administrativo, aquellos estudiantes de derecho o que ven materias administrativas en otras carreras o con otros enfoques, realmente logren que se les despierte el gusanito de que el derecho administrativo lo abarca todo? Y debemos de saberlo para poder dar una opinión adecuada de las cosas y tener una conciencia adecuada de lo que está sucediendo en todo el funcionamiento administrativo. ¿Cuál sería el planteamiento tuyo que dices, esto es lo que yo sugiero para que los alumnos se despierten y agarren este gusto? Pues es toda una pregunta. Yo creo que hay una, y ahí viene por mi propia experiencia. Mi gusto por el administrativo, y en algún momento no tenía muy bien definido si me gustaba más el constitucional o el administrativo, y luego opté por la desviación hacia el derecho administrativo. Tuve que ver por la utilidad y el sentido. Cuando estaba haciendo mi servicio social ahí en la Benemérita Autónoma de Puebla, en el bufete de la universidad, el profesor me llamó alguna vez que estaba de guardia y me encomendó a un grupo de estudiantes el caso de una expropiación. Se trataba de una expropiación para ampliar la Volkswagen allá en Puebla, y se expropiaron 80 hectáreas a pequeños propietarios. Y bueno, yo ya había cursado Derecho Administrativo, pero ahora tenía que ver con un caso. Y entonces vi el Derecho Administrativo con otros ojos. No solamente con el aprenderme el concepto de Derecho Administrativo y repetírselo al profesor y mientras no me desviara ni una coma ni una palabra, pues mejor para el profesor. Pero ahora tenía que usar el concepto de expropiación para objetar una expropiación, para hacer el recurso administrativo primero y luego para plantear el amparo. Y eso cambia la óptica. Y yo creo que ahí hay una parte, es decir, normalmente todos los estudiantes de Derecho entramos a estudiar Derecho porque tenemos en el horizonte más bien cuestiones prácticas que inclinaciones teóricas, ¿no? Y yo creo que una parte tiene que ver con el sentido y la utilidad, el sentido en función de la utilidad del derecho administrativo, no solamente para tomarlo como el área en la cual nos podemos concentrar, sino porque aunque nos dediquemos al derecho privado o nos dediquemos al derecho penal, el derecho administrativo tiene una serie de conexiones que si no las conocemos, entonces nuestra práctica profesional puede no ser tan buena, ¿no? No somos tan completos. Y le planteo dos temas. En algún momento en el que estaba en la función pública, participaba en los exámenes de notario, ¿no? Y bueno, pues la verdad, en la Ciudad de México, y yo respeto mucho a los notarios de la Ciudad de México porque son, es decir, es muy meritoria el que se gane un concurso de oposición. Es decir, tienen que saber, ¿no? Y bueno, desde mi formación, parte del sentido que tenía yo como autoridad del entonces Departamento del Distrito Federal tenía que ver con aquellas cuestiones que estaban relacionadas, por ejemplo, con el archivo de notarías o con el registro público de la propiedad y con la relevancia que el derecho que uno y otro tenían para proteger un derecho privado que es el derecho de propiedad, o la posibilidad de que
la última voluntad de una persona tuviese mayor seguridad jurídica, ¿no? Y no dejo de tener comunicación con los colegas notarios y bueno, la propia función notarial tiene un sentido de derecho administrativo, ¿no? En fin, para plantear un esquema con el derecho penal y sus vinculaciones con la sanción administrativa, ¿no? Entonces, yo la verdad cuestiono esta idea de que la sanción administrativa es expresión del ius puniendi. ¿Por qué? Porque no hacemos derecho penal y cuando queremos aplicar a rajatabla los principios de derecho penal a la sanción administrativa, podemos tener el riesgo de dejar sin sentido una sanción administrativa. ¿Por qué? Porque la sanción administrativa, a pesar de lo que dicen las opiniones dominantes, no tiene como función castigar, punir, causar una aflicción a la persona. Su objetivo, y es el sentido, es cómo la sanción tiene un propósito de lograr en mayor medida el propósito de interés general de aquello en donde colocamos a la sanción administrativa. No sé, ya que tomé esta cosa de las faltas de tránsito, no sé si ustedes lo sabían, pero los conductores en la Ciudad de México tenemos como obligación tener un seguro de gastos a terceros. Y si no tenemos el seguro de gastos a terceros, estaríamos cometiendo una infracción administrativa. Bueno, y hay multa. Bueno, eso lo dice la ley de movilidad, ¿no? Pero ¿cuál es el propósito de esto? Pues el propósito del seguro de daños a terceros tiene como propósito que el conductor tenga un medio de garantía de los riesgos que tiene al conducir y de los posibles daños que puede causar a terceros y por lo tanto que tenga mayor cuidado. Ese es el sentido de la carga, ¿no? Bueno, el propósito fundamental es garantizar la obligación de tener un seguro de gastos a terceros, ¿no? Bueno, si un agente de tránsito les pide y no lo llevan ustedes, bueno, les va a poner una infracción. Pero la ley de movilidad también dice, aquel que sea sancionado de esta manera tendrá un plazo de, no sé, 15 días para ir a la oficina, presentar su póliza de gastos de cobertura a terceros y entonces le será conmutada la sanción, ¿no? Es decir, el propósito no es castigar, no es sancionar, no es punir, no es causar una aflicción. El propósito es cumplir una obligación para evitar o disminuir los riesgos de que los terceros que pueden tener un daño no tengan una posibilidad de resarcimiento, ¿no? En fin, hay un sentido distinto. Y eso nos lleva a plantear una discusión con los penalistas, ¿no? Y a plantear la definición de qué es lo propio del derecho administrativo y de qué manera se distingue del derecho penal, ¿no? En fin, estoy provocando a don Carlos Matute. Sí, sí. Veo que tengo varias manitas levantadas. Vamos a dar el uso de la palabra. Luis Vázquez, adelante. Hola, doctor. Muchas gracias por la exposición. Tal vez me desviaré un poco del tema, pero la verdad es que como fiscalista tengo una pregunta obligada que hacerle. De las tesis que ha sacado la Suprema Corte de cómo se debe hacer un análisis en el caso de fiscal, vemos que hay esta deferencia en beneficio del legislador para temas fiscales. Y el fiscal como rama o subrama del derecho administrativo, ¿qué opina usted de esta deferencia que da el legislador cuando, pues, si bien puedo entender que el fiscal es necesario para recaudar lo suficiente para mantener la vida de la administración pública, pues también por el otro lado tenemos que en sí mismo la regulación administrativa es la esencia de la administración pública? Entonces es como poner un poco la carreta antes que los bueyes, ¿no? Dicho de una forma coloquial. O sea, ¿cuál es más importante, el objetivo o la supervivencia del ente administrativo? Entonces, quería ver qué opinaba usted de este tema. Bueno, primero tengo que hacer una confesión de que soy absolutamente ignorante en el derecho fiscal. Alguna vez quise hacer mi declaración
de impuestos leyendo los reglamentos y no pasé del artículo 2. Así es que con esa advertencia le respondo. A ver, yo creo que por supuesto, es importante que el Estado recaude y que recaude bien. Los derechos cuestan y por supuesto necesitamos recursos para tener mejores condiciones de vida. Regreso un poco al caso de los países nórdicos. Me sorprende a mí que tienen tasas de tributación del 60%. Pero si uno ve lo que pasa con voy a exagerar, los amparos fiscales, pues por supuesto los hay, o los juicios contra el fisco los hay, pero en general hay una mejor disposición a pagar los impuestos. ¿Por qué? Pues porque están mejor gastados que en otros países. Hay la mejor educación, el mejor sistema de salud, en fin, hay un mejor funcionamiento que justifica esas altas tasas de tributación. Cuando no se da esto, pues por supuesto el descontento de los contribuyentes es mayor. Con un querido amigo, Luis Manuel Pérez de Hacha, que ese sí sabe de fiscal, hemos trabajado algunos temas relacionados, no estrictamente con el fiscal, pero es la otra parte del fiscal, y que tiene que ver, y lo pongo a cuento porque el problema puede ser el mismo. Con la impugnación de ciertas decisiones del gobierno federal o de algunos estados sobre temas presupuestarios. Por ejemplo, presentamos este amparo que en algún momento adquirió mayor difusión, el yo contribuyente, o algunos otros que impugnan cierta forma de entender el presupuesto. Y la respuesta de los tribunales es, vamos a ponerlo entre comillas, deferente, pero me parece que las razones son altamente discutibles. Por ejemplo, en el caso de yo contribuyente o en algunos otros casos, tenía que ver con esta cuestión de que se trata de una decisión soberana del Congreso y por tanto el Congreso tiene la posibilidad de conocer cuáles son las necesidades que tiene el fisco y por tanto si el Congreso decidió por algo este tema tributario es porque se requiere, ¿no? Por ejemplo, en el caso de yo contribuyente, esa más o menos fue la decisión. Y que por tanto, si los contribuyentes tenemos alguna objeción, la vía para poder mostrar nuestra inconformidad es el voto. Entonces, si no nos gusta, pues que nos esperemos en las próximas elecciones y que votemos por otro partido. El problema está en que todos los partidos pueden tener la misma intención y todos pueden confluir en la misma decisión. Y por tanto, el juego democrático puede ser insuficiente, y no solamente insuficiente, sino no idóneo para atacar ese tipo de problemas que tienen que ver con escenarios de colusión. ¿Qué pasaba en el yo contribuyente? Bueno, que la decisión de modificar la ley de ingresos había sido tomada por unanimidad de los partidos políticos. ¿Y por qué fue tomada por unanimidad de los partidos políticos? Porque todos los partidos políticos en sus gobiernos tenían el mismo problema. ¿Y cuál es el mismo problema? Haber usado las retenciones del ISR que le retenía a sus trabajadores y no enterarla en la tesorería de la Federación. Se da un escenario que en competencia económica se explica muy bien que es un escenario de colusión. Es decir, en principio todos aquellos que debieran ser los primeros interesados en no permitir ese tipo de prácticas, la permiten y la adoptan por unanimidad porque todos están de acuerdo y porque beneficia a todos. Y entonces es un escenario de colusión. Y es una colusión en contra de un bien público. ¿Cuál? El presupuesto. Porque el presupuesto es un bien público al cual aportamos los contribuyentes y deberíamos ser los beneficiados, pero se da una paradoja. ¿Y cuál es? Que los principales interesados en proteger el presupuesto público, que es la bolsa común de todos, carecemos de interés jurídico y dice la Corte también carecemos de interés legítimo para combatir esos actos. Y completo la paradoja. La paradoja se completa porque
Hubo otros amparos, no ya de estos del yo contribuyente, que eran como los buenos ciudadanos, sino de empresas privadas que dijeron o plantearon su amparo en el sentido de, bueno, si el gobierno municipal, que es retenedor, tiene este beneficio, yo también soy retenedor y también quiero ese mismo beneficio, el famoso amparo del envidioso. La paradoja se dio porque a estas empresas que buscaban un beneficio para sus propios recursos, les reconocieron, no, déjense ustedes el interés legítimo, el interés jurídico, ¿no? Entonces, la paradoja está en que por el mismo mecanismo de amparo, los buenos contribuyentes que querían mejorar las arcas públicas, evitando este tipo de fugas, ¿no? De hemorragias sin posibilidad de cicatrizar, carecemos de interés ya no jurídico, sino incluso legítimo, pero las empresas que buscaban un beneficio individual tenían interés jurídico, ¿no? En fin, y esto lleva a la crítica misma de las formas de decisión de los tribunales. ¿Por qué? Porque yo creo que en el fondo hay una insuficiente comprensión de los bienes públicos, como el presupuesto, o a veces como el medio ambiente, o como otros bienes públicos, en donde pueden sufrir lo que los economistas llaman la tragedia de los comunes. ¿Qué significa esto de la tragedia de los comunes? Bueno, hay bienes valiosos, pero que cuando tienen insuficiente protección y son abusados en su uso, están condenados a perecer porque no hay formas de proteger esos bienes públicos. Y eso es lo que pasa con problemas como la corrupción y los presupuestos públicos, en donde aquellos principales interesados o principales custodios del presupuesto, que son los servidores públicos, no lo hacen o los entes públicos no lo hacen y entonces con eso terminamos en situaciones de tragedia, ¿no? Y también, y esto es un tema procesal, tiene que ver con la justificación de las excepciones. Por supuesto, el hecho de darle un beneficio al municipio o al Estado, que es un trato excepcional, es una condonación o una conmutación, o en fin, que son excepciones, tienen que ser especialmente justificadas. Es decir, los tribunales deberían exigir una motivación reforzada y una justificación de que efectivamente el trato excepcional tiene sentido y hay evidencia para darle ese trato excepcional. Porque de lo contrario se vulnera algo que está en el 31 fracción cuarta y que lo estudiamos poco y reflexionamos poco, que es la reciprocidad. Es decir, el que los ciudadanos o los contribuyentes tengamos la obligación de contribuir equitativa y proporcionalmente, también implica una regla de reciprocidad entre los contribuyentes. Es decir, todos tenemos que meterle el hombro para sostener la carga pública, y cuando alguno de nosotros tiene alguna situación extraordinaria y no puede soportar esa carga pública por alguna situación justificable, no sé, un temblor y se quedó sin negocio, la pandemia que obligó al cierre de su operación, un ciclón que dejó inundadas, bueno, se justifica que haya un trato excepcional. ¿Por qué? Porque no está en condiciones de soportar equitativamente la carga pública. Y hay una reciprocidad, ahora por ti, mañana por mí. Y cuando se da esa justificación del trato excepcional sin justificación y sin la justificación debida, se vulnera esa regla de reciprocidad. Tribunales constitucionales como el colombiano tienen sentencias muy relevantes donde destacan este tema de la reciprocidad en la relación tributaria, pero que en casos como el de yo contribuyente simple y sencillamente pues fueron ignorados, ¿no? Y ahí viene que las instancias públicas deben tener una carga, y yo creo que constitucionalmente hay soporte para que justifiquen esa carga, de por qué toman una decisión de este tipo en una legislación, ¿no? Bueno, el 25 establece la mejora regulatoria, y la mejora regulatoria asigna una carga de especial justificación de toda decisión pública, de que la decisión tiene que ser esta porque hay otras que se fueron consideradas alternativamente y que la decisión elegida es mejor que otras.
Yo creo que también, y en el caso de la sentencia, bueno, que todavía está en engrose, pero la decisión de la Corte sobre la acción de inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, bueno, este es uno de los temas, ¿no? ¿Por qué es que en la LIE, en la ley de la industria eléctrica, se estableció esta regla en el despacho? Y ahí algunos ministros dijeron, bueno, pues mire, las cosas están tan complejas que como es un tema muy técnico, entonces defiramos en el legislador que él supo por qué tomaba esa decisión. Pero bueno, el legislador tomó una decisión a partir de una iniciativa del Ejecutivo y el Ejecutivo está obligado a haber pasado por un procedimiento de mejora regulatoria. En ese procedimiento de mejora regulatoria debió haber demostrado, acreditado que esa decisión o esa medida o esa propuesta era la mejor posible de entre varias diversas. Y no es que tomemos en cuenta el test de proporcionalidad, es la misma técnica de mejora regulatoria y de regulación para poder justificar una decisión legislativa, ¿no? En fin, perdón por lo extenso de la respuesta, pero en fin, me trajo a la cabeza estos otros casos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Creo que Zeus tenía levantada la manita, pero desapareció. No sé, Zeus, si tengas alguna pregunta. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Gracias. Gracias, muchas gracias, José. Felicidades y gracias, Silvia, por darme el uso de la voz. Les envío un afectuoso abrazo desde Tlaxcala. Yo quería hacer uso de la voz porque la verdad sí comparto esa parte, ese sentir de cómo hacer. Creo que te perdimos. ¿Ustedes lo escuchan? No, se congeló. Se congeló, no lo escuchamos. Sí. Génesis, porque algo que nos da el derecho administrativo es conocer el génesis de las cosas de la administración pública. Decirle a los funcionarios públicos, que incluso no son abogados, por ejemplo, aquellos que son profesores, que ahorita están en periodo de inscripciones. Ay, qué lástima, lo estamos cortando. Sí, no Zeus, capté no sé si puedas su quitar inquietud. tu cámara. A lo mejor es más fácil que se te escuche la voz. Creo que no. No. Pues esperemos ahorita unos minutos a que Zeus pueda conectarse. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o reflexión en relación con esto. Yo nada más por la invitación de José, del profesor Roldán Chopa, a participar. Yo coincido con él en el asunto que... Porque mis compañeros hoy de trabajo siempre van conmigo y me preguntan y solo les digo, oye, lee lo que dice la ley. Encuentra la respuesta en lo que dice la ley y no te vayas por otro lado. Yo quisiera preguntarle, José, si me puede dar cuál es su percepción de a dónde vamos con el tema de además en el derecho administrativo, en el entramado donde se relacionan muchas materias, específicamente el tema de protección de datos personales y transparencia, junto con el sistema anticorrupción, junto con el tema de archivos, junto con el tema de mejora regulatoria, porque mi asunto es, estoy en un órgano garante y estoy en un órgano garante y a veces a mis mismos comisionados me cuesta mucho hacerles entender, oigan, pongan atención, su papel es fundamental en este momento, en el México que estamos viviendo, y tenemos porque no es nada más el tema de hablar del reto, sino de la gran oportunidad en la que estamos construyendo para México, por lo que le dije. ¿Cuál cree que es la visión a corto, mediano o largo plazo de los órganos garantes que en materia administrativa se enfrentan a un entramado administrativo, un entramado legal enorme, en donde está, insisto, transparencia y protección de datos personales, tema de combate a la corrupción, tema de mejora regulatoria, tema de archivo? No, hombre, es de veras, yo cada que porque además me encargan de todo eso,
porque creo que soy el único que le entiende, y bueno, ni siquiera lo entiendo, simplemente encontré la génesis y todos ellos me ven con cara de que habla este sujeto y simplemente no me entienden. ¿Cuál es su visión, mi querido José? De nuevo, felicidades Silvia, muchas y un gracias. abrazo a todos. Muchas gracias. Me gustaría enmarcar el problema que plantea Zeus en un tema del cual hemos platicado con el doctor Matute, y tiene que ver con esto del derecho a la buena administración. Ahora, en términos más o menos es un concepto que cada vez lo vamos a ir trabajando, pero diría, más allá de concepciones más teóricas o conceptuales, el que funcione una administración de mejor manera tiene que ver con un conjunto de piezas con las cuales puede mejorarse el engranaje. Planteo simplemente para ilustrar mi afirmación en dos cuestiones. Bueno, en tres cuestiones. Uno, si tenemos a servidores públicos que conozcan de mejor manera el área, dicho técnicamente, que cumplan con el perfil del cargo y que entren por méritos, contribuimos a resolver el problema. La Auditoría Superior de la Federación, cuando emite sus informes anuales, publica lo que se llama los riesgos, el mapa de riesgos. Y uno de los riesgos que ve con mayor detenimiento es que un buen porcentaje en las administraciones públicas no cumple el perfil del cargo. Ahí hay un primer punto. Segunda cuestión, procedimientos. Los procedimientos no son vistos formalmente solamente la serie de pasos o de etapas para tomar una decisión, sino el procedimiento tiene una racionalidad. ¿Y cuál es la racionalidad? Dependiendo de la materia, pero el procedimiento se da, entre otras cosas, para mejorar la evidencia con la cual la administración decide. Si en el procedimiento se reúne mayor evidencia, mejor evidencia, seguramente la decisión va a ser de mejor calidad que si no se reuniese evidencia. Y eso tiene que ver con cómo se concibe la decisión. Yo tengo ahí una objeción a la forma de entendimiento que tienen los órganos garantes de transparencia y que se los planteo muy rápidamente. Cuando deciden, por ejemplo, el INAI, y no sé si pase lo mismo en los órganos locales, dicen, la litis de este caso es el siguiente. Y les he dicho, ustedes no resuelven una litis. No hay una litis que resolver. Los jueces resuelven una litis. Pero el órgano de garante no resuelve una litis porque no está frente a un juicio. Es un recurso administrativo. Y por tanto, y ahí hay un tema procesal que no me voy a meter, pero simplemente es un problema de a veces cómo conciben los mismos órganos garantes su función. Porque su función tiene que ver con garantizar el derecho al acceso a la información o las causas por las cuales se justifica la confidencialidad o la reserva, viendo la función pública y, por supuesto, los derechos, independientemente de los argumentos que les digan las partes, ¿no? La función administrativa puede incorporar nuevos elementos, ¿no? En fin, ahí hay un tema de entendimiento de la función. Y ahí está uno de los grandes méritos que tienen los sistemas, por ejemplo, el sistema anticorrupción. Si leemos el informe de la auditoría, otro de los riesgos está en los archivos. Mientras no haya archivos o los archivos estén desordenados o no tengan un buen sistema de ordenación, habrá más probabilidad de corrupción. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente ahí está la documentación de aquello que se hace o no se hace. A veces resulta muy casual de que cuando hay una investigación de corrupción, de repente, por arte de magia, se inundan los archivos, se incendian los archivos, ¿no? Es una cosa maravillosa esto de los avatares del destino, ¿no? Bueno, pues entonces tenemos ahí un problema de seguridad en los archivos, de los bancos de datos, de los bancos de información, en fin, de Compranet.
ahí hay otro tema, y yo creo que los sistemas y el sistema anticorrupción tiene esa potencialidad de comunicar a aquellos que tienen alguna parte de la solución para que pongan la solución. Platicaba hoy en la mañana con un juez contencioso administrativo y me decía, estatal, decía, yo sé muy bien cuál es el problema de la administración. Recibo 20 casos en donde va a perder la administración porque incurre en el mismo problema. Y a pesar de que ya saben que va a perder el caso, no resuelven el problema. Y es un problema de 3 renglones, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Pues porque, y dice, cada que me invitan al sistema estatal les digo, a ver, aquí están las fallas. Bueno, van a seguir perdiendo los casos. Esa información les sirve a la Secretaría de la Función Pública para resolver el problema que tiene, que puede ser un problema de, no sé, que se da en el emplazamiento, en la notificación, en la proporcionalidad de las sanciones, en la fundamentación y motivación. En fin, los procedimientos administrativos tienen la gran virtud de que como están por tramos de control, nos permite ubicar dónde está el problema y quién es el que tiene a su cargo el control de ese tramo del proceso, ¿no? Y por supuesto esto se logra aprovechando la información. Los seres humanos somos inteligentes si es que aprovechamos la información de la que disponemos. Si no aprovechamos la experiencia y la información de la que disponemos, pues nuestra inteligencia se pone en duda. Bueno, las instituciones deberían son algo parecido. Una institución que no usa la información disponible no es una institución inteligente. Una institución inteligente es aquella que usa su experiencia y la información que tiene para mejorar sus funciones, ¿no? Y ahí está como la potencialidad que tienen los sistemas porque permiten comunicación. Muchísimas gracias, José. Creo que ha sido muy buena tu reflexión en relación a la pregunta de Zeus. Y le daríamos la palabra ya para terminar al doctor Matute, que quería hacer también algunas consideraciones. Adelante. No, yo la única consideración que tengo es felicitar a profesor Roldán Chopa y nada más comentar, reafirmar su idea de que la educación, la difusión de enseñanza del derecho administrativo se sigue avanzando cuando bien nos va en Gabino Fraga, cuando mal nos va en otros 2 autores de los años 70, 80 que no tienen la capacidad teórica del profesor Fraga, y no digo nombres para no herir sus susceptibilidades. Lo que sí tengo que comentar es que los temas que trató el profesor Roldán Chopa en estas breves respuestas de preguntas son temas que ya se empiezan a tratar en obras como la de Manuel Lucero y en la obra de profesor Chopa, Roldán Chopa de 2007, si no mal recuerdo, en la obra también de Ramírez Marín, en Luis José Béjar, que también estuvo aquí ya con nosotros, y otros autores que ya están bien incorporando estos elementos que tanto comenta el profesor Roldán Chopa. Y la obra también, no voy a omitirla, de Valls y Matute, que la escribimos en el 2003, donde tenemos esta idea de que el derecho administrativo está a 2 flancos, la eficiencia y la eficacia y los derechos humanos. Pero no una eficiencia y eficacia al estilo de Gabino Fraga, sino una eficiencia y eficacia al estilo de la nueva legitimidad orientada hacia mejorar los resultados de la actuación de la administración pública en beneficio del mayor bienestar de las personas y las colectividades. Eso sería el único comentario, felicitarlo por tan brillante exposición y plantear los conceptos que tenemos que empezar a enseñar, profundizar en su comprensión para poder explicarles a los alumnos la complejidad de la vida administrativa. Con 2 premisas, si me permites. Primero, tenemos el derecho a que el poder no se concentre, lo que tú comentabas del yo contribuyente. Y tenemos el derecho a que la discrecionalidad tenga un límite. Eso sería todo lo que tendría yo que decir. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que este tema da para mucho de reflexión y de compartir. Y lo que sí
hemos también descubierto en estos ciclos de enseñanza es que es importante también el difundir, el escribir, el tratar de que nuestras ideas de derecho administrativo lleguen a muchísimas personas. Y entonces, bueno, nosotros que somos fans de derecho administrativo, vamos a escribir, vamos a ser compañeros de libros de José y de Carlos, que creo que hay mucho material y podemos aportar mucho. Le agradecemos mucho al doctor Roldán. Adelante. No, muchas gracias por la invitación y simplemente con una reacción a lo que comentan ustedes. La verdad, no solamente mi agradecimiento es por la invitación y por estar con ustedes en esta tarde-noche, sino porque creo que eventos como este, instancias como esta, contribuyen a crear algo de lo que creo que carecemos en México, y es la comunidad del derecho administrativo. El doctor Matute realmente hace una labor de difusión muy notable, de discusión de estos temas. Por mi parte, pues hago ahí mi modesto esfuerzo ahora en IntelliJuris como una plataforma que cotidianamente tiene eventos sobre derecho administrativo. Y creo que hay que incentivar y hay que ir estrechando estas posibilidades, porque yo creo que el pensamiento surge a partir de la reflexión colectiva y, por supuesto, surge de manera más vigorosa cuando las comunidades y las académicas y profesionales son más vigorosas, más exigentes, más proactivas, y yo creo que el hecho de que hagamos esto y lo reiteremos y lo multipliquemos va a ser para bien. Pues sí, toda la razón. Y muchísimas gracias a todos por estar presentes. Y un abrazo, doctor José Roldán. La verdad es un privilegio tenerlo aquí platicando con nosotros. Buenas noches a todos y muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Buena tarde. Buenas tardes. Gracias. Bye. Excelente noche a todos. Gracias.